Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estamos con una institución de la gastronomía asturiana, va a ponerse colorado y todo, pero es cierto, y una de las personas que más años lleva muchísimos años trabajando para sobremanera dar a conocer y dar valor, y muchas veces rompiéndose los cuernos contra viento y marea, pero una de las cosas buenas que tiene es que es un superviviente, sabe moverse también muy bien y normalmente diciendo lo que peta, que eso también tiene muchísimo valor. Iván de la Plata cumple 25 años con la su empresa Fenicia, organizando una montonera de cosas, además cubriendo bien todos los ámbitos de la sociedad, y aparte lleva perteneciente al colegio de críticos gastronómicos españoles, o sea que un poco de estas cosas de fartar, de comer y de beber, sabe. ¿Qué tal, Iván de la Plata? Pues muy bien, muy contento, David y equipo, de estar aquí con vosotros. Ya era hora que me invitaseis, de verdad. Sé que tenéis cola para ello y la verdad es que os lo agradezco que estéis aquí, porque me presta muchísimo a hablar con vosotros y contigo en especial, lógicamente. Bueno, iba a preguntarte por toda la trayectoria, pero estamos de celebración 25 aniversario de Fenicia. Igual hay gente que no sabe qué es Fenicia. Cuéntanos un poco qué hacéis ahí. Mira, Fenicia hace 25 años fue... Yo estudié SADE, hice económicas, me hice en el mundo del marketing, pero siempre tuve una clara tendencia hacia la gastronomía, me encantaba. En mi casa se comía bien, eso no significa que comiésemos bugres, pero sí que se escogían las lentejas, ¿vale? Claro. Y mi tía, por ejemplo, a las 9 de la mañana estaba la primera para escoger las mejores pescadillas de la pescadería. Pues claro. Entonces para mí eso es... Y se fregaba la cocina de rodillas, claro. ¿Vale? De mi casa. Entonces, quiero decirte que con eso yo creo que es ya... Entonces, a partir de ahí siempre me gustó la gastronomía, siempre me gustó Asturias, siempre me gustó España, siempre me gustó comer, viajar, etcétera, etcétera, y todo lo que es la cultura en general. Uh-huh. Entonces, bueno, yo trabajaba de director de marketing de una empresa industrial, de un grupo de empresas, y después de venir de Barcelona de estudiar, empecé a trabajar en Asturias y tal, y estuve trabajando 5 años, y dije, no puede ser. Yo tengo que desarrollar lo que tengo, mi pasión, ¿no? Lo que tengo en el corazón. Y ahí salió Fenicia. Fenicia se llama por mi pasión por otro de mis hobbies, que es la historia del arte y la historia del mundo, y por eso se llama Fenicia. Los fenicios fueron los que conquistaron, entre comillas, sin derramamiento de sangre, todo el universo conocido de aquella, que era el Mediterráneo, y que nos llevaron a todos lados, pues el alfabeto, nos llevó a todos lados. Y aquí en España tenemos la vid y el olivo gracias a ellos, por ejemplo. O sea, bueno, comerciantes natos, defínete muy bien, ¿eh? Sí, porque yo creo que, primero de todo, mira, hace muchísimos años, en un curso que di, uno de los alumnos, que antes, que de hecho voy a empezar ahora a dar formación en Madrid, en una universidad, me dijo, oye, que en Asturias tenemos muy buen paño, pero no sabemos darle color. Ya. Eso me lo dijo un alumno a mí hace muchísimos años, o sea, cuando yo me atrevía a dar clases de algo, cuando yo pensé que sabía algo hace 25 años, y la verdad es que sabía bien poco, como ahora. Pero sí que, y eso es verdad. Y es verdad que yo, cuando veo algo bueno, lo defiendo. Y luego, como tú sabes bien, y toda la gente que me conoce, soy una persona que soy muy pasional. O sea, si creo en algo, lo defiendo a muerte. O sea, en mi WhatsApp sabes que pone 100%, porque es que o voy o no voy, no se estará al 99%. Y esa es la verdad. Posiblemente eso me haya resultado muchas veces quebraderos de cabeza, para mí, para la gente que trabaja conmigo, para todos mis compañeros, porque saben cómo soy, pero también yo creo que es el espíritu que tenemos que tener todos, y más en un sitio
como en Asturias, que yo soy mucho de Asterix y Obelix, seguimos siendo esa pequeña aldea gala que defiende ahora y siempre al invasor, ¿no? Eso tiene muchísimas cosas buenas y males. Y algunas malas también, ¿no? Por lo que decías Sí. antes de lo de saber venderse, tú que de vender sabes un cacho, tenemos ahí un problema endogámico de la de mi madre. Es la leche. Bueno, el ejemplo más claro que tenemos es algo que a mí nos apasiona, y yo hice un libro que se llama Esencia de Asturias, que es la sidra. O sea, la sidra, pues eso es lo claro, ¿no? Al final, la sociedad no deja, el mercado, la comercialización, no deja de ser un espejo del producto, del productor y de la gente que lo compra. Si no es un espejo donde tú te ves reflejado, no compras. Entonces, tenemos que intentar hacer ver que somos iguales a que la gente que lo quiere comprar, o intentar hacer que la gente que lo quiera comprar, las virtudes, que ahí es donde yo creo que Fenicia es buena, las virtudes que tiene eso y que ellos no saben que son paralelas a su pensamiento, a su forma de ser, a su consumismo, etcétera, etcétera. O sea, hay que ayudar un poco a creérselo, y vosotros para eso desarrolláis una montonera de proyectos a nivel a veces casi muy piquiñín, muy personal, y luego organizáis cosas muy grandes también para miles de personas. Exactamente. A ver, es verdad que al final, mira, nosotros en Fenicia somos fijos siempre entre 10 y 15 personas, pero tenemos proyectos que a lo mejor nos metemos, bueno, ahora el Oktoberfest, por ejemplo, son 100 personas, o sea, que decirte, 100 personas que están trabajando en una actividad, etcétera. Y como eso, pues cuando hacemos algo en Andalucía, cuando hacemos algo en Madrid, o cuando hacemos algo donde sea. Hemos abierto, aprovecho ahora para decirte que este año estamos desarrollando ya nuestra actividad en Lisboa, en Portugal. ¿Ah, sí? Sí. Y estamos un poquito, pues eso, entrando y de momento ahora recibiendo muchas leches, que es lo que nos toca, ¿vale? Porque aunque parezca que está cerca, siempre hubo un gap muy importante entre España y Portugal, pero estamos intentando subsanarlo, y bueno, y lo vamos a hacer, y vamos a triunfar ahí. Y una de las cosas, y que no nos escuche nadie, una de mis ilusiones es vender Asturias en Portugal. Claro. Bueno, culturalmente además nos une... Nos une mucha lengua, muchísimo. Cuidado, Sí, mucha sí, lengua sí. y mucho. Y luego la parte norte de Portugal, bueno, o sea, que decirte, como decía mi abuela, pero si tú tienes la barba rosa y aguaje, Claro. o sea, y yo verdad que tengo la barba, bueno, ahora la tengo cana. Bueno, ya, pero sí, que pero hay... que somos celtas, está el coño. fenotipo ahí, Exactamente, claro, está el fenotipo, claro. es que somos celtas. Claro, Entonces, claro. pues sí, la verdad es que luego son gente muy preparada. Te sorprende Portugal. Te sorprende Portugal. Y además luego tú ya sabes que hay que ir con buenos padrinos y los llevamos. Vale. Entonces, en ese sentido yo confío mucho en ello. Pero bueno, lo que hay que seguir haciendo es defender la tierrina, porque yo yo paso 4 días a la semana en Madrid. Pero de aquí no me mueve nadie. Ni Dios, claro. Sí, no, porque aparte familia, amigos, idiosincrasia, todo, el mar, la montaña, la sidra, todo. Así que por mucho que quiera luchar contra ello, y que muchas veces, pues todos, hasta los propios asturianos, hablamos de muchas cosas que se pueden mejorar en Asturias, incluso nos llegamos a cagar en todo cuando hablamos, pero tenemos que darnos cuenta que al final la tierra tira mucho, y yo me he dado cuenta, incluso teniendo a mis hijas fuera, estudiando fuera, etcétera, que yo trabajo como un bestia para el día de mañana, si pueden ser, que ellas vuelvan aquí, que puedan elegir, por ejemplo, como digo mis hijas, digo las tuyas, digo los oyentes, etcétera. Tenemos que trabajar duro, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Claro. Nadie. Yo creo que siempre echamos en falta, yo eso siempre lo digo, ¿no? Que un empresaria o una clase empresaria que mire por esto. Después cada uno con su ideología y tirando para lo suyo, que yo eso... Pero a veces pecamos, que yo veo lo mucho en el empresario asturiano, que siempre miró más para Madrid, porque había ese complejo siempre provinciano. Bueno, es que lógicamente los que nacimos en provincias y nos sentimos de pueblo, como es mi caso... Como si fuera algo malo, ¿no? Sí, no, al revés. Claro. Yo creo que si los asturianos tenemos algo en Madrid, es que caemos muy bien. Muy bien. Posiblemente es porque no seamos competencia de nadie, no lo sé. O porque la gente nos mira como el hermano pequeño o el primo... No lo sé. Pero lo que sí tengo que ibas claro... a decir el primo tonto. Pero No, el primo tonto no. No conozco un asturiano tonto que esté en Madrid. De hecho, no conozco a nadie, ningún asturiano, que esté en Madrid, y ya llevo muchísimos años, y que le vaya muy mal. Le puede ir normal, como a todos, ¿vale? Pero a muchos les va genial.
O sea, que decirte, algo tendremos que es que lo hacemos bien fuera y aquí no. A ver, es cierto que luego aquí hay unos componentes políticos, sindicales, familiares, de históricos, mil cosas que a lo mejor son más difíciles de desarrollar en un sitio donde no tienes mochila, ¿sabes? Tú vas a Madrid y dices, venga, todo para adelante, ¿sabes? Pero aquí en Asturias, pues bueno, pues tienes que controlarlo un poco porque precisamente es tu tierra, es donde viven tus padres, para los que tengan la suerte que aún les viven los padres, y donde van a intentar que vivan sus hijos, ¿no? Entonces es diferente, hay que tratarlo diferente, y yo aquí es verdad que en Asturias intento siempre, como sabes, echar una mano a todo, intento traer todo lo que puedo de fuera, pero y haciendo, como tú bien sabes, el 98% de la facturación nuestra es de fuera de Asturias, pero joder, es que, coño, tengo una responsabilidad de verdad, no solamente personal, sino que la siento así con mi tierra. Claro. Una de esas cosas que traes fuera y es el Oktoberfest, que lo acabáis de entamarlo esta semana, Sí, estáis hasta el día 21 haciendo casi la competencia a los fiestas de San Mateo ahí duramente. Sí. No es la competencia, y te voy a decir por qué. Y una broma. Sí, no. Hay para todo, afortunadamente. Sí. Y escucha, y vamos a decir que les estamos haciendo la competencia al Oktoberfest de Madrid, que empieza a las mismas fechas que nosotros, ¿sí? Y es también Paulaner. Y tuve mucha... A ver, es que cuidado, es que el Oktoberfest llevamos haciéndolo ya 12 años. Y es la primera vez en la historia que es un Oktoberfest oficial Paulaner sale de una capital importante. Solamente lo hay en Madrid y en Barcelona. Y llega a Gijón con sus 2 huevos, ¿sí? ¿Vale? Y después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha lucha, mucho trabajo, mucho tesón, muchas cosas haciéndolas bien y haciendo una cosa, además, muy específica y muy especial, pues mira, aquí nos lo han dado. Es más, es que hoy, el día 11 se inaugura, ¿sí? ¿Vale? Y nos llega una comisión de Múnich, que empieza ahora el Oktoberfest de Múnich también, y con 2 huevos los tíos cogieron un avión y se vienen para acá a ver qué coño pasó aquí en Gijón, que estos elementos, mira lo que están haciendo. Pues se vienen. Yo creo que tienen que ver la facturación de lo que vendes en cerveza y dicen, no puede ser cierto. Bueno, la verdad es que, a ver, es una fiesta que se pasa genial. Sí. Se pasa genial, y luego es una fiesta muy sana, donde tú te sientas en cualquiera de los bancos. Es que es una fiesta... Como me escuchan los alemanes, mátanos, ¿eh? Sí. Pero es una fiesta muy asturiana. Sí, si es que ya la teníamos inventada nosotros. Sí. Porque es que al final esto y una espicha. Eso ya. En grande, porque tú vas a una espicha, es verdad que las espichas, la única diferencia está en que la espicha la haces tú y tus amigos, ¿vale? Y en torno de la sidra, y esto es en torno de la cerveza y de la gastronomía alemana, que nosotros lo hemos ampliado, etcétera, etcétera, porque conozco los gustos de la gente de aquí. O sea, es que somos muy especialinos aquí en Asturias, cuidado, O sea, aquí en Asturias no le metas a una alemana con 15 jarras en la horda, con un escote como son los de ellos, con una minifalda y tal, porque no nos encaja, campeón, que no me entendiste, es que los asturianos somos como somos, los asturianos tenemos una persona brutal, ¿vale? Y somos, para lo que queremos, muy grandones, y nos hacemos pequeñinos si nos caes bien, ¿vale? Entonces, así somos, y eso no tenemos que perderlo. Y entonces lo hemos adaptado, y al final lo que sí es verdad es que nos gusta mucho ese tipo, porque es que lo hemos vivido. O sea, tú al final te coges y te sientes en una mesa larga alrededor de unas personas que vas conociendo. Hay una música, que te pones a bailar con la música, hay comida y hay bebida. Escucha una cosa, tú para convencer a un asturiano que yo lo que tienes que tener. No, claro, está claro. Eso y un éxito total. Claro. Entonces esa es la jugada. Claro. O sea, que decirte, y de hecho yo llevo mucho tiempo diciendo en su momento a la sidra de denominación de origen, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, en Fenicia, entre las cosas que hemos hecho, ¿vale? Bueno, yo no sé si la estoy liando, ¿vale? Tú tira para adelante, que yo... Vale, sí. Te lo digo porque, yo que estamos aquí hablando, pues vamos a intentar mejorar un poquito todo, si se puede, ¿no? Poner un poco de nuestra parte, de los dos que estamos aquí, del equipo que estamos aquí, tanto los que estáis en el back office como los que estamos aquí delante, que los estéis escuchando. Bueno, pues yo ya creo que, por ejemplo, la denominación de origen, que la presentación de la sidra de denominación de origen del cosechero fue una idea nuestra de Fenicia. Nos hicimos en los primeros años, fue un exitazo. Pero eso ya hay que moverlo. Yo se lo dije a la gente de la denominación de origen y tal. Y yo tengo una idea que el día que quieran, yo la comparto con ellos, porque es que eso hay que hacer, porque la sidra se nos va. Se nos va, ¿sí? David. Se nos va. Se nos va porque... Tú sostienes gran parte del sector bebiéndola. Sí, bebiéndola. O sea, bueno, hacemos Gijón de Sidra, ¿sabes? Gijón de Sidra, cuidado, que es el evento sidrero, yo creo, más importante que se hace en España, seguro,
Digo por el consumo, ¿vale? Por la ciudad de Sidra, en Gijón, por Asturias, que somos la madre que nos parió, hacemos una sidra tan especial que hay que educar a la gente para saber qué es lo que van a beber, porque normalmente, como tú sabes, sidras se hacen en todo el mundo, o en casi todo el mundo, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, donde hay fríos en invierno, cuando el frío llega en invierno, bueno, que me estoy liando, donde hay manzana, ¿vale? Donde hay manzana, ¿vale? Y nosotros somos una puntita, pero cuidado. Nuestra sidra es nuestra sidra. Sí. Y yo no quiero eso que cambie. Bueno, lógicamente tiene que evolucionar, pero no quiero que cambie nunca, ¿vale? Pero tiene que evolucionar. Pero ¿no te da la sensación que, y también lo voy a enlazar con la gastronomía, estamos viviendo un punto de inflexión, ¿no? No sé si por la economía, la globalización, igual también un poco de todo, y eso también está chiscando la sidra. Hay un relevo generacional que no está llegando, van a cerrar unos cuantos llagares, están cerrando chigres históricos también, y... Tenemos un disgusto. Eso, y sí, con el chaflán yo estoy... Con el chaflán, sí. Con la llosa... Sí. Pues que ya se llaman muchos, Sí. Pero yo a veces también pienso que yo en ley de vida estoy mucho más preocupado con la concentración de llagares. Está claro, mira. Ya, hay una cosa clara, que cuanto más... En la variedad está el gusto, y de la variedad y de la cantidad sale la calidad. Eso es... Cuando solamente hay uno, pues no podemos ni valorarlo. Cuando ya hay dos, dices tú, este es mejor que este. Pero cuando hay 200, ya nos preocupamos todos de intentar ser el mejor. Y si no intentas ser el mejor, no en esa carrera que es muy cansada, es continua, es día a día, es hora a hora, es minuto a minuto, como no estés en esa carrera, te tragan. Pero en todos lados. O sea, que eso en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de lo que sea. ¿Qué le ha pasado a la sidra? La sidra ha tenido una autoprotección que le hemos dado nosotros, los paisanos bebedores de sidra. Claro. No se puede pagar lo mismo por una sidra buena que por una sidra mala. No se puede pagar lo mismo estando en una sidrería bien escanciada que por otra en donde no te escancie la sidra. Y dentro de la bien escanciado, en alguien que, como... no voy a decir nombres, pero como gente que escancia muy bien, que vibre el vaso y que lo nota, y toma, esta sidra lleva este escanciado. Es que eres mucho más que un sommelier, chaval. Es que eres un auténtico Dios transmitiéndonos a través de ese vaso la esencia que tienes dentro de esa botella, que ha costado mucho al llagar, que ha costado mucho al agricultor, y que me llega a mi boca en ese perfecto estado. Por favor, o sea, es que a eso hay que diferenciarlo. Lo que no puede ser, y aquí me voy a meter una... y además de verdad, porque lo hago queriendo, y yo ojalá que tú que estás muy metido en el mundo de la sidra y todo esto, que lo veas. Por ejemplo, concurso de escanciadores. La sidra no son matemáticas. La sidra no es ponerlo en un tubito de laboratorio, ¿vale? La sidra es pasión, como la que tenemos casi todos los asturianos, o la mayoría de los asturianos, por nuestra región, por nuestras costumbres y por supuesto por la sidra. Y como la que pone el agricultor apañando de rodillas la manzana, y los que tengan máquina, pues mejor para ellos, pues a máquina, pero siempre cuidando bien los árboles, cuidando tal. Y luego, vamos a ver una cosa, ¿qué es esto de que, mira, no, es que cae perfectamente la sidra y todos lo hacemos igual? Mira, nos hemos puesto en el tema de que escanciar bien la sidra es llevar el vaso a los huevos, estirar completamente el brazo y que caiga directamente por delante de la nariz a 3 centímetros. Y que lo dijeran a Tino el Rosso, exactamente. Escorvado. O visto, mira, hablamos del chaflán, o Víctor del Chaflán, una de las personas que mejor escancia que conozco, pero ¿por qué? Porque estudia la sidra antes, la prepara antes. Eso es ser un buen escanciador. Un buen escanciador, el escanciado no acaba cuando te da y te presenta el vaso. No, el escanciado empieza muchísimo antes, cuando haces la selección de la sidra. Claro. Cuando tú obligas al llagarero a que produzca bien. Y dices tú, y esto si no, esta carreta no me la llevo. Claro. ¿Entiendes? Ahí está la jugada. Claro. O sea, y eso es lo que tenemos que proteger. Y posiblemente nuestros políticos eso no lo han visto porque no saben de esto que tú y yo sabemos tanto y que lo hemos vivido tanto y con esta pasión. Porque cuidado, yo me saqué la carrera escanciando sidra en un llagar. Claro. Yo me saqué la carrera apañando no, lo hacía de una forma tal, cuando me llamaban los amigos y todo eso, pero sí pisando la sidra, claro. ¿Vale? En un llagar. O sea, que decirte. Entonces, no solamente eso, es que si no a mí me dio la oportunidad con 18 años de ganarme la vida y de ir a la universidad, joder. Claro.
O sea, que es que la sidra es muchas cosas. Claro. Es que la sidra es muchas cosas. Vamos a tratarla bien y no dejemos de lado lo demás. Yo entiendo que el whisky... Soy el mejor echador de whisky, que no lo hay. O no sé si lo hay, yo creo que no, pero bueno, que no lo hay. Mira, va a subir 2 centímetros. Hasta ahí. Mira, 2 centímetros 0,0001. Y es un fenómeno, chaval. Y es un fenómeno. ¿Vale? Pero la sidra no. Porque aparte de todo, tú y yo sabemos que la sidra está viva. Claro. Y que la sidra en un llegar hoy está buena y pasado está mucho mejor o un poquito peor. Sí. Porque sigue estando viva. Y eso no lo podemos perder. Porque ese es el trabajo diario a diario, del esfuerzo de todos. Y eso no lo podemos perder. Y es cierto que es muy triste escuchar en las barras de las sidrerías o incluso en los bares, no, oye, que esta sidra está muy cara y tal. Pues posiblemente esté muy cara, es que no lo sé, pero también te puedo decir que está muy barata. Sí, sí. Es que está muy barata. Y así, joder, chaval, pues son 4 euros aquí, o aquí 3,70. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola, señor? Claro. Sí, yo nunca... Esta gente que te dice... si sube la botella de sidra nos pasamos a la cerveza. Yo, pero si ya casi cuesta... parecido. O sea, Pues tú no, estás no. tomando un cañón de Mahon que lleve medio litro o no llega a 45 centilitros y te cuesta casi 4 euros. Sí. Bueno, a ver, hay una cosa que tenemos que... Las cosas hay que defenderlas cuando merecen la pena. Y tenemos algo que hay que defenderlo y que merece mucho la pena, que es la sidra. Pero y la sidra tiene que evolucionar y el concepto tiene que evolucionar y tenemos que salvar el gap que hay entre la sidra y la juventud. Ujú. Vale, estamos denostando el mundo del alcohol, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, denostando el mundo del alcohol. Sí, como el del azúcar, denostando el mundo del azúcar. No, lo que hay que saber es enseñar a la gente a beber, enseñar a la gente a comer pasteles y enseñar a la gente a andar por la calle, ¿vale? Porque dentro de poco, como un coche atropelló a un señor, vamos a prohibir andar en coche. Y estas son las cosas que están pasando. Ya. Estas son las cosas que están pasando. No, es que cada vez... No, y además no puedes meter en el mismo ámbito del alcohol a, pues eso, licores y altas graduaciones con una botella de sidra que tiene 5 grados. Sí, pero es que a mí... Y que va con una cultura muy importante detrás. Exactamente, claro. es que a mí me da... A mí personalmente, quiero decir, me da exactamente igual eso. Yo lo que quiero es que haya cultura. No, es que hay alcohólicos. Señora, claro que hay alcohólicos. Como hay drogadictos y llevamos toda la vida prohibiéndoles drogas. Esa y otra. Sí, esa ¿vale? y otra, sí. Entonces, La a puedo ver, comprobar. señores, que no queremos que nos prohibáis, que lo que queremos es que nos eduquemos y nos autoeduquemos, Claro, joder. claro. O sea, que dejaros ya de prohibir tanto, dejar de prohibir tanto ya, porque dice un amigo mío, y tiene razón, dice, ¿sabes por qué tienen que prohibir? Porque si no tienen que hacer. Claro, entonces es que, oye, me cago en... tenemos 400.000 políticos y es que tienen que hacer algo. Pues joder, pues venga, vamos a intentar entre todos, venga, tirar esto para adelante, tanto Asturias como España y como la Comunidad Económica Europea, que esas otras. Mira, acabo de hablar con un amigo mío, es que me estoy liando. Ostras, sí que ya te vienes muy arriba, ¿eh? Sí. Acabo de hablar con un amigo mío que es el que lleva, es uno de los principales, además lo voy a decir, porque estoy seguro que él se sentirá bien y orgulloso de que lo nombremos, que es Florencio Sanchidria, embajador internacional del jamón ibérico de Bellota. Ujú. Y bueno, pues me llamó para ir para China con él, una historia, etcétera, etcétera. Porque ahora está, bueno, pues hay una exposición brutal y todo eso. Y, aparte de todo, quiero meter la sidra allí en esa exposición. Ujú. Entonces, bueno, pues la gente que lleva todo el tema de España y todo eso, pues bueno, esto es de hoy por la mañana. Me cago en la leche. O sea, es que no nos tenían que haber llamado. Y es que tenemos que estar. Ya. Y es que tenemos que estar. ¿Qué pasa? Luego te encuentras con que vas para allá y dices, no, y es que solamente tenemos 5.000 euros para esto. Pero si cuestan los billetes 7.000 euros. Ya, claro. Y mi pasión por Asturias es muy grande, y por la sidra es muy grande. Igual lo podemos hacer, pero ¿no cree usted que esto es un bien común? Que esto es verdaderamente es para hacer dinero para todos, que esto es algo que enriquece hasta a los que tal. No vamos a hablar del turismo. Toda la vida luchando por ser turistas y ahora estamos ya que nos cagamos en todo porque julio y agosto está lleno esto de foriatos. Ya, pero... muchos, ¿eh? Pero no lo creas. Mira. No, Tantos igual como no cuando estamos nosotros preparados. vamos a Benidorm Eso. en enero. Ya, Fíjate pero- lo que estoy diciendo. pero Y eso no y en existe- todos los años. Hacemos el efecto llamada sin montar la cadarma, que es igual yo el problema, que no tenemos infraestructura. Tú al final vas a Pola Somiedo y dices, y que hay 3 hoteles y no puedes caminar por allí. Sí. Es verdad que también está... Bueno, a ver, esto es un problema mucho más tal, pero yo sobre todo es el tema filosófico. Si estamos consiguiendo, entre todos, hacer, y entre el tiempo también, ¿vale? Que Asturias sea un referente... Pero tampoco hay que poner todos los huevos en esa cesta. ¿eh? No, por Que supuesto. eso y para No, mí... la industria. Eso.
Cuidado. La alimentación, la industria, el turismo. Pero si escuchas, es que no estamos poniendo tal. Yo no tengo ni idea de esto, pero te puedo asegurar que el presupuesto de turismo debe ser un 1% comparado con el de industria. Creo yo, Puede ser, igual puede es ser. el 10, Sí. estoy cagando y nos van a llamar ahora diciendo, Iván, no tienes ni idea de lo que estoy diciendo. Bueno, pero no muy desencaminado debo andar, ¿vale? O sea, que decirte que cuidado, que no. ¿Qué pasa? Que el turismo se ve mucho. Porque nosotros, gracias a Dios, todavía no nos han quitado de andar por las calles. Y entonces el turismo va por las calles, va por las playas, va por los montes, va por los llagares, va por todos lados. Y eso se nota. Pero es que, señores, el 15 de septiembre esto se murió. Claro. Se murió. Y hay mucha gente que se gana la vida con ello. Entre otras, mi empresa, hay una parte pequeña, pero que es turística, ¿vale? O sea, que decirte, y como eso, el del bar de la esquina, la señora farmacéutica, el policía que está y que es policía municipal, también tiene parte de ahí. O sea, que es que nos tenemos que dar cuenta que somos un poquito de todos y todos son un poquito nuestro. Esa es la historia. Bueno, tengo que cortarte ya. Si no podríamos estar toda la hora, pero escucha. Vamos, venga, me voy. Pasión total, ya lo oís, presta además, porque sí hay veces en las que no coincides cosas, discutes pasionalmente, pero como siempre, de forma constructiva, que yo creo que luego de todo. Muchas gracias, gracias por Yabor, que a mí me parece muy importante el reconocimiento de tantos años y también la arrogancia, la generosidad, en asturiano, la generosidad de dar pie y de acoger a los que vinimos un poco más tarde y al resto que siempre lo hiciste muy, muy amablemente. Pues un abrazo fuerte. Hay que ayudar. Estamos aquí venimos para ayudar. Cuídate. Gracias.